Shalom. Buenas tardes a todos los que están sintonizando esta serie de programas que estamos subiendo cada semana. Hemos anunciado anteriormente que cada día jueves vamos a ir subiendo estos programas explicativos muy cortos, de 20, máximo 30 minutos, para ir exponiendo los conceptos que nosotros como congregación, donde Dios me tiene por ahora sirviendo de pastor, practicamos, enseñamos y también hemos aprendido de parte de Él. En esta oportunidad, en esta semana, este día jueves, vamos a tratar el tema de la iglesia y cuál es el concepto original de la iglesia o congregación. Y sorpresivamente, tal vez para muchos de ustedes, la palabra iglesia no aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia, su primera referencia en toda la Escritura, está en el Antiguo Testamento. Y específicamente hablando, quiero iniciar planteándole 2 o 3 sinónimos para esta palabra iglesia. En castellano tenemos como sinónimo la palabra asamblea, que también se usa, la palabra congregación, que también es válida usar, y aunque usted no lo crea, la palabra sinagoga. Esta palabra sinagoga no es hebrea, es griega, pero hace alusión exactamente al mismo concepto. ¿Cuál es el concepto? La definición es que iglesia, asamblea, congregación o sinagoga es un grupo de personas que tienen un mismo llamado. Eso es una iglesia. Eso es una congregación, una asamblea o una sinagoga. Obviamente no es el edificio como tal, sino el grupo de personas, donde quiera que estén reunidos. Por ejemplo, ahora con los métodos virtuales hay una iglesia, una congregación virtual, personas que se congregan con un mismo llamado. Como le decía, bíblicamente la primera referencia para este concepto, como concepto, no es del Nuevo Testamento. La primera vez que aparecen estas referencias, este concepto, asamblea, congregación, sobre todo y específicamente hablando, congregación, sinónimo de iglesia, es en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, desde el capítulo 12. Y siempre ha sido referido al grupo de personas que conforman el pueblo de Israel. Nunca, en toda la extensión de la Escritura, y lo vamos a ver más adelante, nunca se refirió a ningún otro conglomerado humano. La identidad de los creyentes, de este grupo de personas que han sido llamados, aparte del resto de las personas y nacionalidades, siempre se refirió a Israel, el pueblo escogido por Dios. Le doy algunos ejemplos, usted los va a ver en pantalla. Éxodo capítulo 12:3, Éxodo capítulo 12:6, versículos 3 y el 6 me refiero, es donde aparece hablando exclusivamente a la congregación de los hijos de Israel. La versión de la Septuaginta se conoció como un grupo de eruditos hebreos, si usted quiere, rabinos, básicamente judíos, estudiosos del Antiguo Testamento, escribieron la versión en griego de este Antiguo Testamento. Y la palabra que encontraron para aplicar este concepto es la palabra griega eclesia, con doble K, lo va a ver usted aquí en las pantallas. Esta palabra eclesia se tradujo luego al latín como iglesia, y al latín y luego al español como la palabra iglesia. Pero siempre en la Escritura fue referente al pueblo bíblico de Israel, no al Estado sionista, al Estado actual democrático de Israel, sino al pueblo escogido por Dios, según la Biblia. En el idioma hebreo hay dos palabras para definir una congregación. La primera habla específicamente de toda la nación de Israel, el reino de Israel, y la segunda habla de asambleas pequeñas que pertenecen al reino de Israel, pero que se reúnen, o vamos a decir, se agrupan en pequeños grupos, que es lo que luego derivó en el concepto de las iglesias locales del Nuevo Testamento. Pero bueno, en el Antiguo Testamento las referencias para iglesia siempre fue respecto del pueblo de Israel, del reino de Israel. ¿Qué pasa pues luego con el Nuevo Testamento? Con esta premisa de que el concepto de iglesia, asamblea, congregación, no es nuevo, no aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, sino que al contrario, su concepto teológico, un grupo de personas con un mismo llamamiento, y este es el llamamiento de Dios, siempre fue para el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento no fue distinto.
Obviamente todos conocemos, y si usted nos sintoniza por primera vez, le explicamos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, mayoritariamente con pocos textos en arameo, pero el Nuevo Testamento, efectivamente, los escritos más antiguos, son escritos en griego. Y ahí aparece la palabra eclesia. Antes de mencionar dónde aparece por primera vez, yo le quiero proponer que revise usted el libro de Hechos. Es el libro donde registra las primeras actividades de los primeros convertidos a las enseñanzas de Yeshua, de Jesús. Si usted nos escucha por primera vez, Yehoshua es su nombre hebreo, el nombre de Jesús, como usted lo conoció. Y en la defensa, en el discurso de defensa de Esteban, el primer mártir, que fue apedreado hasta la muerte por declarar quién era Yehoshua, el mismo Dios del cielo, eso está en Hechos, capítulo 7, versículo 38. Y Esteban expresa ahí, lo ve usted en las pantallas en este versículo, hablando de Moisés, el que estuvo con la congregación en el desierto. Él usa la palabra congregación. Sale la palabra eclesia en griego, en la versión original del Nuevo Testamento, y siempre se refirió al Israel bíblico desde el Antiguo Testamento y alcanza ese concepto y se mantiene en el Nuevo Testamento. Pero bueno, el Nuevo Testamento usted va a decir no empieza en Hechos, empieza en Mateo. Es correcto. Y ahí también aparece la palabra eclesia en Mateo 16, 18 y en Mateo 18, versículos 15 al 17. Y ambos versículos, Mateo 16 y Mateo 18, hace referencia a la iglesia, a la congregación, que no es otra que el pueblo de Israel. No es un grupo de personas formando una nueva doctrina, llamado el cristianismo posteriormente. No, es el mismo pueblo de Israel regresando a las enseñanzas que habían abandonado. Estos versículos de Mateo 16 y Mateo 18 contienen la palabra iglesia, en griego eclesia, que se tradujo luego al español como iglesia. Y como les decía, en la defensa de Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 38, también aparece exclusivamente con referencia, y ahí sí definida, al desierto, a Moisés y a Israel luego de haber salido de Egipto. Pero bueno, el argumento más común de la cristiandad es que la iglesia cristiana, como se conoce y se denomina actualmente, nació en Hechos capítulo 2. Yo le invito a que lo revise. Hechos capítulo 2. Y lo vamos a ver muy brevemente. Estos espacios son muy cortos. Estos videos son muy cortos. Hechos capítulo 2 empieza diciendo que llegando el día de Pentecostés, yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿qué día fue ese? ¿Qué es lo que estaban celebrando? ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés no se denominó por haber venido el Espíritu Santo ese día. Pentecostés era una fiesta, esa palabra griega Pentecostés hace referencia a la fiesta de las semanas, que aparece en Levítico 23. Entonces es un grupo de personas que el día de la fiesta hebrea, judía si usted quiere, israelita, del Antiguo Testamento estaban reunidos. Eran todos varones, eran todos israelitas, y está escrito ahí como judíos. Y usted lo puede revisar con calma en el versículo 5, en el versículo 14, en el versículo 22 y en el versículo 36. También en el versículo 41 habla ahí que se terminaron de convertir luego de la predicación de Pedro, el cual empieza diciendo varones israelitas. Así dice el apóstol Pedro en ese capítulo 2. No se refería a ningún gentil. Y luego de la predicación de Pedro, se convierten 3,000 personas. Estaban entonces no en una casa, como se enseñó tradicionalmente, estaban en el templo. En una casa no entran 3,000 personas, y había más. Era el templo de Jerusalén. Todos los que estaban ahí estaban celebrando una fiesta de la Torá, la fiesta denominada como Shavuot, que aparece en Levítico. Entonces, Hechos capítulo 2 no es la inauguración de la iglesia de los gentiles, la iglesia cristiana como lo promulga la cristiandad. Y lo decimos con mucho respeto, pero estamos dando hechos bíblicos. Sino que en esa fiesta, en ese lugar, se estaba simplemente empezando la edificación de la iglesia de Yehoshua. Aquella edificación que él mismo profetizó
en Mateo 16. Pero esa iglesia siempre estuvo compuesta por judíos, varones israelitas. Entonces tenemos que colegir, hermanos, amigos queridos que nos escuchan, que nunca, en ninguna parte del Nuevo Testamento, se hizo una separación para los convertidos, los creyentes, fuera de Israel, fuera de la nación israelita. Al contrario, todos los personajes que aparecen, desde Mateo, todos los evangelios, las cartas de Pablo, el mismo Pablo, Pedro, Judas, todos los personajes del apóstol Juan, todos eran judíos, todos eran israelitas, todos eran hebreos. No hay un solo gentil. Y lo que estaba sucediendo ahí era la reconformación, el inicio de la restauración del reino de Israel. Al final de toda la escritura, el libro de Apocalipsis, al final de toda la escritura, en el libro de Apocalipsis, ya cuando toda la revelación termina, cuando el reino de Yehoshua viene a la tierra, se instala aquí de manera permanente, perenne, y toda la maldad, lo corruptible, el pecado, Satanás, todo queda anulado y destruido, viene, dice Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 12, que viene bajando del cielo la Jerusalén celestial. Con mucho respeto y cariño para las otras doctrinas, no es la ciudad del Vaticano, no es Roma, no es ninguna otra ciudad que se conozca hoy día en el mundo, sino que se denomina Jerusalén. Y no viene sino allá, a ese mismo punto geográfico donde estuvo el templo anteriormente. Apocalipsis 21 lo describe, esa nueva ciudad, y describe que esa ciudad tiene solamente 12 puertas. Dice que en cada puerta hay 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y cada una de esas puertas tiene un nombre. Y cada nombre de esas puertas tiene el nombre de una de las tribus de Israel, las cuales son 12. No existe una puerta con un nombre gentil, no existe una puerta para nadie que no sea israelita bíblico, llamado por Dios aparte, que sea miembro de la iglesia, de la congregación, miembro de Israel. Todas estas citas que les he dejado ahora son señas inequívocas, demostraciones, evidencias lingüísticas y bíblicas de que la iglesia como concepto no hay otra, solamente Israel, el Israel bíblico, que no es judaísmo, que es simplemente aplicar la Biblia en obediencia y en su integridad. Le voy a dejar 2 citas que cada una de esas citas tiene su contraparte, o vamos a decir, tiene su concordancia con el Antiguo Testamento. Le voy a dejar 2 citas del apóstol Pedro, que de paso, si usted lee el primer versículo de la primera carta del apóstol Pedro, Pedro le habla al pueblo de Israel en la dispersión, es decir, eran israelitas dispersos. Entonces, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, es muy conocido, lo tiene usted en sus pantallas, no hace otra cosa que citar Deuteronomio 19, que también lo tenemos aquí abajo. La segunda cita, 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, el versículo siguiente, lo mismo. Habla de una identidad a la que nosotros hemos sido sumados. Y esa tiene una concordancia con Efesios capítulo 2, versículo 12. Antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y es por la muerte de Yehoshua y su resurrección que hoy somos injertados, no en una doctrina, no en una religión, no en el cristianismo, como lo conocemos, sino en el pueblo de Israel bíblico. Lo dice Efesios, el apóstol Pablo, y lo dice el apóstol Pedro. Y está confirmado por Apocalipsis, cuando aquellos llamados aparte, aquellos que hemos sido escogidos por Dios, en su infinita benevolencia y amor, vamos a entrar por una de las 12 puertas de la Jerusalén que viene del cielo. Hermanos queridos, la identidad de todo creyente que se precia de ser temeroso de Dios, que promulga y proclama que ha sido llamado por Dios para que se arrepienta, limpiado en su sangre, en su sacrificio y lleno del Ruach, de aquel espíritu que enseñamos en el video anterior, el espíritu de su santidad,
pues hemos sido injertados en esta nación, en este reino israelita bíblico, la cual es la verdadera congregación, asamblea, iglesia. Esperamos que estos videos estén siendo muy claros para poner un panorama más específico y también un panorama más claro, valga la redundancia, para que estos conceptos sean aplicados según lo que la Biblia establece en su lenguaje, pero sobre todo en su pensamiento original. Somos la Kehilá Peniel de Valle Alto, en Guayaquil, Ecuador. Esperamos que estos videos sean de su edificación. Denos su like, suscríbase y comparta estos videos también para que nos ayude a exponer a muchas más personas las verdades bíblicas que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, para Israel. Adonai les bendiga y les guarde.